Muchas gracias, Alex. Pues sí, hoy vamos a hablar de actualizaciones a DXP. Para la gente que estuvo el año pasado ya hablamos un poco de ello, pero quiero hacer esta charla como si fuese una continuación, la segunda parte. Espero que, como dicen, que no salga como dicen, que las segundas partes nunca fueron buenas, pero espero que salgan mejor que eso. Para la gente que no estuvo, va a poder descargarse la charla del año pasado y haré un recordatorio al inicio de lo que vimos el año pasado. Bueno, pues lo primero que me gustaría recalcar es algo que es ¿sabes?, clásico de todas las versiones de Library, es que es muy importante planificar. Es bueno hacer una primera prueba de migración antes de estimar las fechas o los tiempos para hacer tu migración. Una actualización de Library se compone de dos partes o dos fases. La primera de base de datos, que a su vez se encarga de actualizar la librería documental y la base de datos, que ya lo he dicho antes. La librería documental no siempre se actualiza, depende de la versión de Library. Hay veces que se necesita hacer algún tipo de proceso. Por ejemplo, en la 6.1, si recordáis, la galería de imágenes desapareció, se integró en la librería documental y, por tanto, ahí sí que hubo que trabajar un poco eso. No siempre se actualiza. Y la otra fase importante es actualizar vuestros desarrollos. Siempre es una fase donde, dependiendo del volumen de vuestros desarrollos, va a requerir más recursos o menos, pero bueno, veremos un poco ahora pistas para abordarlo. Tened en cuenta que estas fases se pueden solapar. Podéis planificar ambas fases que se pueden hacer en paralelo, siempre al final con pruebas conjuntas, pero inicialmente se pueden hacer en paralelo. Estas dos fases me han servido para dividir la charla o los temas de la charla. Entonces, el primero que vamos a ver es cómo actualizar la base de datos. Como os he dicho antes, vamos a ver un recordatorio de 2015, lo que vimos. Es importante distinguir que si antes teníamos en 6.2 o en 6.1 un monolito, una aplicación muy grande, donde estaban todas las funcionalidades de Library, ahora se ha dividido en dos. Ya lo ha explicado mucha gente o muchos compañeros, pero me viene bien para abordar el tema de upgrades. Por un lado está el core, que sigue el paradigma de actualización anterior, porque el proceso de migración es un solo paso, se ejecuta en un solo paso, en un único proceso. Y lo que hemos adaptado o lo que hemos cambiado respecto a otras versiones son que al sacar funcionalidades a módulos, hemos creado un nuevo framework para poder actualizar esos módulos en pequeños pasos. Es decir, cada módulo tiene su propio proceso de upgrade y eso se ha desglosado en pequeños pasos, lo que nos permite la gran ventaja de DXP, que es que puede relanzar los procesos si fallan. Si hay algún tipo de error o algún tipo de configuración errónea, pues no necesitamos recuperar el backup como tendríamos que hacer del core o en versiones anteriores. Podemos simplemente analizar lo que ha pasado, arreglarlo y volver a relanzarlo. Otra cosa importante es la consola Google, la shell que tenemos integrada en DXP, que nos permite gestionar las actualizaciones o migraciones de módulos. Es importante usarla porque nos van a dar mucha funcionalidad. Ahora veremos un poco los comandos que integra, pero básicamente eso nos facilita la migración de los módulos. He puesto el enlace para cuando la descarguéis, si la queréis descargar, el enlace al vídeo de 2015 para que tengáis un poco un avance, la charla del año pasado como inicio de esta nueva charla. ¿Qué hemos hecho este año 2016 en el proceso de actualizar la base de datos? Pues una cosa muy importante, que hay gente que le da más importancia, otras personas menos, es el cliente de actualización. Ahora con DXP o con Library 7 también para la gente de la comunidad, incluimos un jar, es una librería que nos va a lanzar el proceso. Para la gente que ha hecho migraciones antiguamente, sabéis que era necesario iniciar el servidor contra la base de datos antigua, el servidor con el nuevo código contra la base de datos antigua, para actualizar. Eso no está soportado y ahora os explicaremos por qué hemos tomado esta decisión. Antes de lanzar ese proceso, ese librería jar, pues hay que configurarlo, como en el caso de otras versiones. Hay una serie de propiedades de portal y alguna de OSGI que tendremos que configurar y ahora veremos para que el proceso se ejecute correctamente. ¿Por qué hemos hecho esto del cliente de actualización?
Bueno, hay dos cosas, no tan irrelevantes, pero que nos permiten, el cliente nos permite tener una configuración de la máquina virtual diferente a la del servidor. Es habitual que a lo mejor el proceso de actualización puede tener unas características diferentes al uso normal del portal y queremos darle más memoria o diferente configuración, y esto nos va a permitir fácilmente. También una configuración específica para el pool de conexiones contra la base de datos. El proceso de actualización, y más en DXP, incluye muchos procesos batch que abren muchos SIL, bueno, mucho dependiendo del caso, o pocos, dependiendo del tipo de proceso, muchos hilos en paralelo y por tanto habrá que configurarlo específicamente o de forma diferente al portal, en algunos casos, puede ser no necesario. Es evidente que este lo teníamos antes porque podíamos arrancar el servidor para actualizar con una configuración y luego arrancar el servidor para usarlo con otra, pero bueno, esto da un poquito más de facilidad. Y lo importante son los dos últimos puntos. Esta herramienta nos independiza de la infraestructura. En algunos casos teníamos, no eran los más habituales, pero teníamos problemas al actualizar con el servidor de aplicaciones, alguna librería, algún tipo de cosa o configuración propia del servidor que por lo que sea nos perjudicaba y nos daba algún fallo. Pues esto nos va a aislar de eso al ser un simple fichero, una librería jar que ejecutamos y que lanza directamente el código del proceso de upgrade. También tendremos ficheros independientes un fichero de log independiente solo para el proceso de upgrade. En DXP una de las mejoras que hablamos el año pasado fue que para cada proceso, cada pequeño método, se miden los tiempos y lo imprimimos en el log para saber qué tarda más y qué tarda menos, para luego analizarlo. Pues el hecho de que con la aplicación con el cliente, tengamos un solo log para el fichero de upgrade, para el proceso de upgrade, nos va a facilitar su análisis. Y otra cosa más que incluye DXP es que podemos configurar que la actualización, cuando lancemos el cliente, se haga conjuntamente el core con los módulos, es decir, primero hay que siempre actualizar el core y que se ejecuten los módulos después, o que paren, una vez que se actualice el core, paramos, la aplicación para porque la configuración así está establecida y ya podemos ejecutar la migración de los módulos manualmente de la consola Gogo. ¿Qué comandos existen en esa consola? El año pasado vimos 4, quiero recordar. Upgrade list, upgrade execute, el primero para listar los procesos de upgrade que tenemos disponibles, el segundo para ejecutar un proceso en concreto, y también el verify list y verify execute, por lo mismo. Listar los procesos de verificación, que como sabéis son procesos que comprueban inconsistencias o incluso arreglan también en algunos casos y que se han integrado también en los módulos, pues ese comando lo listaba o lo lista y el verify execute ejecuta uno en concreto. Pues hemos comprobado 3 y el primero de ellos me parece vital. Este ya ha salido con DXP, es upgrade check, nos dice los módulos que están pendientes de actualizar. Es decir, si hemos lanzado el proceso y ha fallado algún módulo, algún proceso de upgrade, o no tiene las dependencias cubiertas porque hay un módulo que no se ha desplegado y tal, o algo así, esto te lo va a decir, oye, que faltan este para actualizar. Pues eso es un comando muy sencillo para ver eso. Y el upgrade execute all, que además va a salir en breve, esto lo hemos hecho muy recientemente, este ejecuta todos los procesos de módulos de golpe. ¿Por qué este puede ser útil? Podemos, en algún caso, tener algún tipo de módulo que nos da problemas y queremos ejecutarlo individualmente, el proceso de upgrade. Entonces, configuramos la herramienta, el cliente que hemos visto antes, para que solo actualice el core. Una vez ahí, debugueamos, depuramos el proceso que queremos analizar en profundidad y cuando hemos visto corregido o hemos analizado todo, ya nos interesa ejecutar el resto de procesos de upgrade de todos los módulos. Pues antiguamente, sin esta funcionalidad, habría que ir uno a uno con el upgrade execute y con esto lo tenemos. Y el comando de verify execute all pues es un poco lo mismo. En vez de ejecutar cada verify por separado, pues todos de golpe. De los módulos estamos hablando, porque el core sigue el paradigma anterior que se configura por el Portales Property y todo esto. Vale. ¿En qué nos afecta todo lo que hemos hablado el año pasado y esto sobre que los módulos que hemos pasado de un monolito o de una aplicación más grande a módulos? ¿En qué nos afectan respecto al upgrade a nuestro proceso? Pues es importante recalcar, esto muchas veces no se dice, pero muchas propiedades del Portales Properties que teníamos en nuestro Portales 6.2, 6.1, 6.0
ya no forman parte del Portales Properties, porque algunas podrían ser de Journal. Si veis aquí, el core mantiene el subfichero Portales Properties, pero los módulos mantienen sus propios ficheros de propiedades, que ahora explicaremos cuáles son. Entonces, si teníamos una propiedad que afectaba a Journal, esa se habrá sacado al módulo y tendremos que configurarla. Entonces, hay que estar atentos, hay que prestar atención a eso, configurar el fichero de Portales Properties antes de iniciar la migración con vuestras propiedades, y el fichero Verify Properties os dirá qué propiedades han sido movidas. Es cierto que a lo mejor alguna no se especifica, pero en general sí que se incluyen todas. Entonces, tenéis que prestar mucha atención a ese proceso, al log de ese proceso, porque os va a decir qué propiedades hay que configurar ahora, ya no en el Portales Properties, sino como propiedad de OSGI. ¿Qué es una propiedad de OSGI? Pues ahora OSGI permite dos opciones para configurar las propiedades. Una, con un fichero CFG de configuración dentro de la carpeta OSGI configs. Por ejemplo, para Journal hay un journal component.cfg y ahí vas metiendo todas tus propiedades. Y si no lo necesitas para la migración, porque es una propiedad, a lo mejor solamente hay visualización, lo podéis hacer directamente cuando ya habéis migrado desde el panel de control. No sé si se ve bien, pero bueno, lo explico. Esto es una captura de pantalla del proceso de upgrade de XP. Lo que se dice al principio es el proceso que os decía, Verify Properties, y te dice, la propiedad que tú has seteado en tu Portales Properties ya no se encuentra, no es propiedad, ya no es propiedad del portal, es propiedad del, en este caso es relativa al directorio de File System, pues ahora se encuentra en el módulo con library Portal Store File System y con el nombre o con la etiqueta de rootdir. Tendremos que fijarnos en esto y queremos mejorar esta parte para sacar incluso el nombre del fichero que tenemos que poner, pero el fichero va a estar en ese paquete. Podremos consultar la documentación o incluso en el código fuente de library, simplemente creamos ese fichero, ponemos rootdir igual al antiguo valor que queríamos y ya está. Entonces ya con eso podremos avanzar. Lo mismo con otras propiedades, en este caso de Journal. ¿Qué ha pasado con antiguos plugins? Yo creo que todo el mundo usará, al menos, bueno, casi todos, al menos un plugin, un par de ellos de library, de los que distribuimos, por ejemplo, el Calendar, el Caleo, Audio Starting, bueno, hay unos cuantos. Esos ahora la mayoría han sido movidos a módulos, por lo tanto siguen el paradigma del resto de módulos del portal, y también me gustaría recalcar qué ha pasado con Social Office. Social Office es un producto que no todo el mundo usará, te permite crear una intranet, te añade una serie de portlets para crear una intranet. Social Office ya no se distribuye como un producto único en DXP. Ahora lo que se hace, pero sí se permite su actualización, sí se soporta su actualización a DXP. ¿Por qué? Hemos dividido los módulos en los que se componía, los plugins en los que se componía Social Office, están integrados en el portal y, por tanto, el proceso de actualización que entregaremos, porque se va a sacar dentro de poco, moverá tus datos a cómo estaban establecidos antes con el producto único a otros objetos equivalentes usando library de XP. Esto se hace porque hay algunas cosas que han desaparecido, como el portlet de tareas o algún tema en concreto de Social Office, pues vamos a entregar una funcionalidad para hacer esa transición de lo que era Social Office antes a una funcionalidad equivalente en library de XP. Vale, el segundo punto que habíamos dicho, lo que se puede dividir en una actualización es la parte de tus desarrollos, ¿no? Entonces, esto es algo clásico de cualquier versión de library, pues, ¿qué hacemos primero para actualizar tus desarrollos? Por compilar contra la nueva API de library, en este caso de XP. Para compilar contra la API, damos una herramienta, el Code Upgrade Tool, que está integrada en el IDE, y que se basa en un fichero de breaking changes que los desarrolladores han ido rellenando durante todos los años, durante los 2 años que trabajaron con DXP para desarrollar DXP, y esa herramienta usa esa información para decirte en el IDE, oye, que este método ya no existe en DXP, ha sido reemplazado por este otro, o que tiene un parámetro más. O sea, por lo tanto, os aconsejo que lo uséis porque facilita mucho esa migración o ese uso de la API nueva. No voy a hacer demos sobre eso, voy a hacer una demo sobre otra cosa, pero porque lo vimos el año pasado, o sea que en el vídeo del año pasado lo podéis ver, o si os descargáis el IDE, ahora mismo está disponible.
Y la segunda parte opcional, en mi opinión recomendable, ahora veremos en qué casos, es que vuestros antiguos plugins de 6.2, 6.1 o 6.0 los paséis a módulos OSGI. No siempre, a lo mejor, pero ahora os explico en algún caso que puede ser beneficioso. Esto permitirá pues, integraros con la forma de desarrollar o de desplegar o del uso que da Liferay a OSGI, integraros más con esa forma de trabajar. Aún así, se sigue soportando los plugins antiguos, es decir, tú podrás simplemente compilar contra la API y desplegar como WAR. Eso te va a permitir que los antiguos, que en algún caso, con necesidades tuyas, no te migres a módulos GI. ¿Cuándo migres a módulos GI? Pues si tu aplicación es compleja o tiene muchos desarrolladores trabajando en ella, es adecuado, porque al final tú lo que consigues es que una aplicación quizás grande, en este caso, la divides en pequeños módulos y cada grupo de desarrolladores puede trabajar en el módulo que le corresponde, la parte web, la parte de servicios, etc. Si realizas cambios frecuentes, es mucho más fácil de gestionar porque tienes pequeños módulos y cada uno con el código específico de ese módulo. Luego, si es consumible de otros puntos, es también una ventaja el usar OSGI porque precisamente el punto fuerte de OSGI es esa gestión de dependencias. Y luego, si va a tener un tiempo de vida largo, pues también, o sea, casi aquí habría que decirlo al revés. Si tu aplicación la vas a dejar de usarla en poco tiempo, pues a lo mejor no te compensa invertir recursos para convertirla a OSGI. Es una cuestión de plantearse con cada módulo, con cada plugin, qué queréis hacer. Y creo, vale, vamos a hacer una demo ahora sobre este punto. Me voy a sentar porque es más fácil. Lo que vamos a hacer es ver el código de un plugin que teníamos en 6.2 y vamos a pasarlo a DXP en dos fases. Una primera, como WAR, solo compilando contra la API de Library 7, y una segunda fase ya como módulo OSGI. Bueno, aquí lo que os estoy enseñando es que yo antes de hacer la demo he preparado un poco el terreno y lo que he hecho es despegar los portlets que tenía en DXP y crear una serie de datos. Ahora mismo se ve como que están puestos en la página, pero no existen. Ahora mismo en el servidor no están desplegados porque lo vamos a hacer ahora en directo. Entonces, vamos a ver cómo se va evolucionando. Si vamos al Eclipse, no sé si se ve más o menos. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo es la transición? A ver. Aquí a la izquierda, quien no lo vea, es que esta parte no la puedo aumentar. Solo hay un proyecto. Es como antiguamente, pues un proyecto para el portlet. Tenemos un proyecto tipo plugin que compila contra las SDK y es un de tipo portlet. ¿Qué fichero nos encontramos antiguamente? Pues, por ejemplo, el library portlet XML. Aquí definíamos pues, las propiedades de cada portlet. En este caso en concreto, tenemos tres portlets. El de artistas, con sus propiedades, el de álbums y con sus propiedades, y el de canciones. Entonces, este proyecto ya, bueno, esto a lo mejor no lo he dicho antes, este proyecto ya me ha adelantado, ya está compilado contra Library 7. Simplemente os estoy enseñando cómo quedaría un plugin antiguo compilado contra Library 7. Sigue manteniendo su fichero Library Portlet XML y también este proyecto incluye hooks para sobreescribir las propiedades del lenguaje y también para sobreescribir algunos JSPs. Pues también tienes tu fichero Library Hook con esos datos y luego los ficheros en la parte de recursos. Bueno, si desplegamos este es el servidor, el load del servidor. A ver cómo se ve. Voy a aumentar esto un poco. Si desplegamos este plugin ya compilado contra Library 7, vamos a ver, and deploy. Vemos que seguimos usando AND porque es lo que seguimos manteniendo AND para esos tipos de plugins usando el SDK y solamente no convertidos a módulos. También se puede usar Maven, como antiguamente. Entonces, vemos que el proceso de despliegue lo copia y lo procesa y parece que ya lo ha cogido, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora cómo, también si nos conectamos a la consola Go que decíamos antes, lo he puesto al revés. Con LB listamos los servicios
Bueno, sí, quizás se ve. Hago un grep, lo vamos a ver mejor. Grep juke. El portlet se llama jukebox porque es una caja de música. Vemos cómo lo ha registrado como un componente más, ¿no? El portlet. Está registrado dentro del framework de OSI y podemos usarlo. Veamos, si ya refrescamos, deberían verse los portlets. Esperemos que sea así. Entonces, teníamos 2 portlets desplegados en la página inicial y ahora deberían verse un primer portlet de los artistas y un segundo portlet de los álbumes de cada uno de ellos. Vale, aquí lo tenemos. Vemos los artistas, en este caso Bob Dylan y Rosendo, y luego los álbumes de cada uno de ellos. Si pinchamos en cualquiera de ellos, pues el portlet funciona, ¿no? Esto no es un truco ni nada, aquí funciona y se ven el artista con los discos que tiene, ¿no? Entonces, si ahora, bueno, voy a volver aquí a la página inicial. Bueno, ahí ya está. Si ahora lo que voy a enseñaros es cómo pasamos de ese módulo, de ese plugin compilado contra Library 7, equivalente a lo que teníamos antes en SIS2 o SIS0 o SIS1, cómo pasamos a módulos GI. Ya tengo ya todo montado, no voy a hacerlo en directo porque no acabaríamos en estos 5 minutos que me quedan. He pasado el proyecto y ¿qué hemos hecho? Pues aquí, esto se ve en pequeño, pero hemos creado un módulo por cada parte esencial del antiguo plugin. La API, el servicio, la implementación de los servicios, test, por si tenemos módulos de test, y también la parte web, con los CSS, con los JSPs, con los portlets, etc. Si os recomendamos hacer esto, podéis no modularizar y dejarse una carpeta y simplemente declarar componentes, pero es mejor hacer esto porque vaya desglosado como lo hacemos nosotros y quizás las herramientas que os entregamos se van a ajustar más a eso. Bueno, se ajustan a cualquier cosa, pero van a estar más integradas con este tipo de construcción de los proyectos. ¿Qué ha pasado? Ahora el library portlet no existe, este es del proyecto anterior. Ahora, en cada portlet, en cada clase de cada portlet se declara una notación de tipo component y se definen las propiedades que antes veíamos en el library portlet, que este ya no existe, insisto, en el nuevo proyecto, se declaran aquí como una notación. Aquí podéis declarar, por ejemplo, también que sobreescribís con un punto de extensión que ofrecemos, y damos muchos ejemplos en el proyecto de Blade, que lo podéis mirar, un punto de extensión para el lenguaje. Con esto, y colocando las properties en el sitio adecuado del lenguaje, ya tenéis vuestro antiguo hook. No necesitáis más hooks, no necesitáis declarar el antiguo library hook, sino todo, tanto la definición del portlet como los hooks, va por anotación de componente. ¿Qué más hemos hecho? Pues, por ejemplo, en el caso de álbumes, hemos puesto esto. Ayer haciendo una demo en el trabajo, Roberto, un compañero de soporte, me dijo que sería interesante verlo y creo que sí. ¿Qué hace esto? Pues le decimos al módulo que no arranque, que no se active si el esquema version es ese, si no es hasta que no sea 1.0.0. Con esto nos aseguramos que, como tiene un proceso de upgrade que llega a ese proceso, que si no se ejecuta el proceso de upgrade, no se activa el módulo. Es importante para que no dejemos funcionar cuando la base de datos no está en un estado adecuado. Esto también es importante. En el nuevo módulo vamos a incluir registrar procesos de upgrade, de actualización. En este caso, en primer lugar, del 000 al 001, normalmente se suele poner este paso que es el dummy upgrade step, que define o que crea las tablas y los datos iniciales del portlet. Y luego, en un segundo registro, en este caso, llamar a una clase que os va a ser útil también para vuestros portlets por si queréis cambiar el nombre del portlet. Ahora no se llaman, por ejemplo, en este caso, artistas, war artistas, se llaman com.library o org, lo que sea. Entonces, es bueno actualizar todas las referencias al antiguo nombre y esta clase la podéis usar de library. Bueno, pues si os parece, que me queda poco tiempo, medio minuto, no sé si va a dar tiempo, pero lo que vamos a hacer ahora es actualizar. Aquí me he creado un script que lo único que hace es, no creéis que hago cosas raras, lo único que hace es borrar el war antiguo para que no afecte al nuevo despliegue del componente ya como módulo y desplegar el módulo. Y se me ha olvidado mencionar
que el WAR antiguo, si lo desplegáis como WAR, se almacena en vuestra carpeta de OSI dentro de WAR. Aquí lo tenéis, ¿vale? Entonces, si ejecutamos el deploy, me va a borrar el fichero y va a desplegar el plugin como módulos GI. El fichero ha desaparecido de WAR porque es una de las tareas programadas que tengo puestas ahí. Vamos a ver cómo va. Vale, ha ido bien. Entonces, si ahora volvemos a la consola Gogo, ¿qué nos va a salir ahora? Va a desaparecer lo que teníamos, el Pollet, y tenemos los 3 módulos. El test no tiene nada, entonces no se ha desplegado. Tenemos 3 módulos que decíamos y la versión correcta. Si vamos a la consola del servidor, se ha ejecutado todo correctamente, el upgrade también, y por tanto ya podemos usarlo. Si nos conectamos no vamos a ver gran diferencia, simplemente que ahora la funcionalidad está como módulo, pero es la misma, exactamente la misma. Entonces, si seleccionamos un artista, también vamos a poder ver sus datos, etcétera. Pues con esto quería enseñaros, dame medio minuto, Antonio, y acabo. Quería enseñaros cómo, hay que invertir tiempo en ello, pero cómo, o las diferencias entre adaptarlo a la Library 7, a la API, y hacer un módulo GI. Y antes de acabar, un repaso de buenas prácticas que se complementan con las que vimos en 2015. Siempre insisto y soy un pesado, hacer un backup, esto no cambia. Siempre usar una copia de producción para hacer vuestras actualizaciones, no uséis una de test, una de preproducción, porque no va a aportar nada. Usar un backup de producción y en desarrollo lo vais probando. Actualizar con frecuencia es beneficioso. No quiero vender la moto de que hay que actualizar cada 2×3, pero se trata de que muchas veces cuando dejas pasar 4 o 5 años o 3 o 4 versiones de library, el coste es muy alto. Entonces, en vez de hacer una, haces 2, es mucho mejor. Y planificarse en un paso o 2, en DXP podéis hacer un paso a partir de 6.0.12, que es la 6.0SP2 Enterprise. Si queréis parar entre medias porque tenéis una base de datos muy grande, podéis hacerlo. Y pues eso, revisar las tablas que tienen más datos por si podéis borrar datos. Y un proceso que suele tardar mucho es el Verify Journal, porque trata muchos XMLs. Si podéis borrar versiones de contenido intermedias antes de migrar, muchísimo mejor. Y por último, analizar siempre los logs que será muy beneficioso para vosotros. Y con esto pues ya doy por finalizar la charla.